Para ser parte de esa familia de Dios, primero debemos ser engendrados en el Evangelio. Y para llevar a cabo dicho acto de engendrar, es necesario e indispensable que haya un apóstol, mismo que es puesto en la iglesia por Dios como padre en la fe. ¿Como padre qué cosa? Pues es requisito de Cristo, pues es requisito de Dios. Al que a vosotros recibe, dijo el Señor. A ver, ¿qué es? Dijimos, es un requisito que Dios, hermanos, establece. Para muchos que no han creído en esta lección, argumentan que su hermano Nazón, hermanos, no es todavía un padre, porque todavía no ha engendrado a nadie, porque todavía no ha trabajado, porque todavía no ha hecho ni ha convertido almas por su evangelio. Pero yo les digo a ellos que entiendan lo que significa ser un padre. Para iniciar, ser un padre es engendrar vida. ¿Qué es ser un padre, hermanos? Es engendrar vida. O sea, es dar vida. Yo por eso dije, cuando el hermano Samuel, siervo de Dios, durmió en los brazos del Señor, quedó sin funcionamiento los ministerios. Quedaron sin grado los ministros. Podrá decir, no, yo no, a mí me ungió pastor el hermano Samuel. Pregúntenle si todavía está avalando su ministerio. No, pues no podemos. ¿Por qué no? Pues porque ya está sin vida. ¿Cómo quedaron los ministerios? ¿Cómo quedaron los ministros? ¿Cómo quedaron los grados, hermanos? Sin funciones, porque el que tenía la facultad de darles ese funcionamiento ya no estaba para avalar. Ya no estaba. El que podía amarrar aquí en la tierra y amarrado quedaba en los cielos. Ya no estaba el que tenía la facultad de desamarrar aquí en la tierra y desamarrado quedaba en los cielos. Ya no se encontraba. Pero a mí me ungió hace un año, a mí me ungió hace 2 años, a mí hace 10 años. Pregúntenle si todavía está vigente. Por eso yo le decía, hermanos, cuando tomé mi ministerio, creen que Dios me ha elegido, creen que Dios es el que me ha puesto frente a esta iglesia. Entonces yo vuelvo a reivindicar, yo vuelvo a darle el valor, ese valor que tuvieron en el ministerio pasado del apóstol Samuel Joaquín. Yo le vuelvo a dar ese valor, no por autoridad de Samuel Joaquín, que aquel 8 de diciembre, hermanos, dejó de ser, hermanos, ¿cómo podemos decir? Pues no vitalicia, dejó de funcionar en favor de la humanidad. No que la iglesia quedó sola, no. Por eso, hermano, dijo desde un principio, la iglesia no está sola. Y aunque su hermano ya conocía el plan de Dios, no lo podía manifestar, porque tenía que respetar lo que Dios me había indicado. Pero yo les decía, no, hermanos, seguro se halla el aprisco. Cumplamos con dar el homenaje a este cuerpo. Y ya posteriormente, cuando su hermano se levanta, es cuando dice, pues esos grados, esos ministerios, esos ministros que el apóstol Samuel Joaquín había nombrado y le había dado valor, ahora, por el lugar que Dios a mí me ha dado, que es el mismo lugar, hermanos, que le dio al apóstol Samuel Joaquín. Increíble para muchos, casi inexplicable para otros. Es que no puede ser, no puede ser el mismo, como lo decían también de él cuando el hermano Aarón dejó de existir y él quedó en su ministerio. Lo veían y decían, pero no puede ser él, no puede tener el mismo lugar. Es que ese lugar no lo da el hombre, es que ese lugar no lo da la carne, es que ese lugar no lo da la comprensión humana, ese lugar lo dio Dios.
Por eso, mientras muy poquitos todavía se cuestionan, la gran mayoría se goza en haber sido tocados en este manto de la elección, porque es Dios. ¿Es quién, hermanos? Es Dios el que manifiesta y otorga esa hermosa bendición. Entonces dijo su hermano: engendrar es dar vida. ¿Qué cosa es engendrar? Es transmitir la existencia, es infundir el aliento. Y el Dios Todopoderoso, al igual que a todos los demás apóstoles, me ha dicho: te he puesto para salvación hasta lo último de la tierra. Lo que los impíos o los que no han aceptado mi ministerio afirmen o argumenten, a mí eso, hermanos, no me interesa. Porque a mí el Señor me levantó para estar al frente de la iglesia. En aquella voz que me dijo: Nazón, tú estarás al frente de este pueblo. Dicen aquellos pocos: no creemos. No me creas. Aquí quien ha creído. Aquí hay quien me ha aceptado. Aquí hay quien Dios ha hecho esa obra perfecta. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Y hoy puedo decir con entera, hermanos, libertad: porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, porque en Cristo Jesús yo os engendré. En este ministerio que Dios me ha dado, vosotros que habíais quedado sin vida, yo os volví a dar vida en Cristo Jesús, quien me puso en este ministerio santo. No me estoy autoalabando, hermanos, no. Estoy defendiendo el ministerio de Cristo, porque ni siquiera ese ministerio es mío. Este ministerio Él me lo dio y Él me lo quitará cuando Él quiera. Como también, hermanos, lo recoge del hermano Samuel aquel 8 de diciembre. Y todos nosotros, aunque con dolor, aceptamos. ¿Sí, hermanos? O caímos en un caos. La iglesia andaba corriendo desesperada. ¡Ay, qué va a pasar de nosotros! ¿Qué va a hacer de nosotros? No. Qué hermoso, ¿verdad, hermanos? Había paz. Había tranquilidad, hermanos. Estábamos dándole honor a quien honor merecía, hermanos. Estábamos pagando tributo a quien tributo teníamos que pagar. Estábamos dándole esa honra a quien honra merecía. Y la iglesia desesperada y corriendo de un lado para otro. ¿Y qué va a hacer? ¿Y qué va a pasar? ¿Y quién va a ser? No, seguro se hallaba qué cosa. Porque Dios no había abandonado a su iglesia. Dios ya tenía en su plan, hermanos. ¿Sí? Y había quien decía: a ver, ahorita no hay apóstol. Sí había. Sí había. Que Dios no lo había manifestado es otra cosa. Pero aquellos 5 días que tuvimos de luto por el apóstol Samuel Joaquín, la iglesia no tenía apóstol. Sí había. Sí teníamos. Por eso se vivía aquella tranquilidad. Por eso se vivía aquella armonía. Muy poquitos. El 0.09, el 0.01% nada más trataba de inquietar a la iglesia, pero la iglesia los ignoraba, como hasta el día de hoy los ignoramos. No nos interesan. Ellos tienen razón, se quedaron huérfanos, se quedaron sin vida, se quedaron muertos, esperando que alguien que ya no tenía esa facultad siguiera interviniendo por ellos. Sin embargo, fue voluntad de Dios que ese 14 de diciembre Dios manifestara en su hermano su santa voluntad para ponerme al frente de la iglesia. Y como un solo hombre, el pueblo del Señor recibe este ministerio que Dios me había entregado.
Por eso, hermano, su hermano dice, el mérito a esa paternidad apostólica, la iglesia, como familia de Dios, tiene un deber y una responsabilidad: ir tras los pasos de su Padre en la fe, el apóstol de Dios, ser imitadores de ellos, como ellos lo son, hermanos, de Cristo. Bendito ejemplo y caminar de Cristo que vamos cada uno de nosotros siguiendo. Seguir a Cristo no es hacer lo que este libro dice, porque si hacemos lo que este libro dice, dirán los romanos, también nosotros lo hacemos. Y en la letra ellos te van a comprobar, pues, entre comillas, que están bien. El Bautista dice, nosotros vamos siguiendo la voluntad de Cristo, que aquí dejó plasmado. Y preguntamos nosotros, ¿en realidad están siguiendo el ejemplo de Cristo? La letra confunde, la letra mata. Esa letra que para unos es poder de Dios, para ellos se convierte en ¿qué cosa? En una piedra de tropiezo. Pero hubo alguien que te dijo a tu corazón, hermanos, que puso en tu comprensión, en tu entendimiento, en tu ser, y te dijo, aquí hay alguien. No que el hombre eligió, no que el hombre votó, no que el hombre, tú ya estabas preparado, porque Dios ya tenía tu corazón preparado con un evangelio que el apóstol Samuel Joaquín nos había dado. Por eso vivíamos en una completa calma. Y aunque el dolor invadía nuestro cuerpo, nuestra carne, había una conformidad con la voluntad de Dios y una seguridad de que Dios no nos iba a dejar solos. El pueblo muy amado de Dios, desde tiempos atrás, siempre ha tenido a sus escogidos. ¿Voluntad de quién, hermanos? ¿Y en qué vamos a ser imitadores del siervo de Dios? Es la bendición que Dios nos ha dado. Y yo quisiera, hermanos, que entendiéramos esta responsabilidad y este compromiso. Dijo el Señor Jesucristo que Él, hermano, le urgía a trabajar, y yo también, en este llamamiento que Dios ha hecho en mi persona para que desempeñe este apostolado que Él me ha encargado, yo estoy trabajando, confirmando y animando la fe de la iglesia, consolándolos y recordándoles que no quedaron solos, que las alas de nuestro Dios los han vuelto a cubrir en la elección santa. Pero también, hermanos, también deseo que aquellos hijos, hermanos, también sean traídos a esta gracia y sean abarcados en esta gracia. Iglesia del Señor, iglesia de Dallas, San Antonio, Austin, Oklahoma, Tulsa y todos los que vinieron, ¿de veras aceptas esta invitación? ¿Me prometes delante de Dios que juntamente con tu hermano irás a buscar a esas ovejas perdidas? Que haremos todo lo que esté de nuestra parte para que algún día también estén entre nosotros, gozándose y alegrándose de las bendiciones que Dios nos ha dado. Si así lo haces, Dios te va a bendecir. Si así lo haces, Dios te va a engrandecer. Y cumplirá el Señor. Y llevarás esta promesa en tu mente, que cualquiera, aparte, hermanos, de la bendición que tu hermano te está manifestando, Dios te dará. Cualquiera que haga volver a un alma del pecado, multitud de pecados, hermanos, borrará en su cuenta. Dios te ayude, hermanos. Iglesia Universal, Dios los permita, Dios los bendiga. Queden con Dios. Que el Espíritu de Cristo more en sus corazones. Dios los guarde. Un ósculo de amor, un abrazo, y los espero el próximo 14 de agosto en la hermosa ciudad de Guadalajara.